Bien, también en este momento glorifico y doy gracias a Dios por la preciosa oportunidad que me concede de tomar la palabra para seguir con este tema sobre las profecías. Quiero un poco que llamar la atención sobre algo que dijo el pastor sobre este asunto de las profecías. Él dijo algo así como que estas clases, para algunos, resultan aburridas o monótonas o quizás latosas, porque realmente no son sermones. O sea, es una clase, no es un sermón. El sermón es inspirador. Cuando se prepara con toda la homilética que lleva, pues va llevando las mentes hacia un propósito que él tiene con el sermón. Pero las clases no son sermones, entonces es probable que esto sea así. Sin embargo, yo quiero alertar sobre la necesidad que tenemos de conocer las profecías, de ponerle atención. La profecía es una predicción que anuncia lo que va a pasar en el futuro. Una gran cantidad de profecías están relacionadas con este tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Se están cumpliendo. Delante de nuestros ojos se están cumpliendo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no conocemos la profecía en la Biblia, se están cumpliendo y nosotros no nos damos cuenta que se están cumpliendo. Piensen hasta dónde esto puede ser negativo, no conocer las profecías. La primera de importancia que tiene la profecía es que Cristo mismo se la dio. En textos tan sencillos, tan simples que todos conocemos como la parábola de las 10 vírgenes, está la demanda de Cristo. ¿Por qué hubo 5 vírgenes que no entraron a la boda? Pero no estaban preparadas ¿para qué? El esposo llegaba. Eso es una advertencia de que Cristo, un problema que hay con la venida de Cristo, un problema serio, es que nadie sabe ni el día ni la hora. Dice así la palabra, nadie conoce ni el día ni la hora. Por lo tanto, no sabemos cuándo es. Entonces, esta parábola refleja eso, que el esposo iba a llegar en un horario, en un momento que nadie sabía. Y estas 10 vírgenes debían recibirlo. Ahora, 5 no lo recibieron porque no estaban preparadas. No estaban atentas, no se enteraron de que el esposo había llegado, o que el esposo venía, y cuando se enteraron entonces ya era tarde. Entonces esta parábola y tantas otras como el hombre que partió lejos y repartió talentos, fue lejos en un viaje y repartió talentos y uno lo enterró, todo esto está enmarcado en esto que Jesús dijo. Velad y orad, porque no sabéis el tiempo. Velar es estar atento a lo que está pasando. Bueno, ¿hasta qué punto no estar atentos a lo que está pasando, a las profecías que se están cumpliendo, es riesgoso hasta para la salvación? Y no es que lo diga yo. Dijo Jesús que en el tiempo del fin, digo estas palabras, voy a tratar de citar una partecita aquí textualmente. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si les dicen, está en el desierto, no salgan. Si está en los aposentos, no vayan. O sea que estas cosas van a pasar. Va a haber en el tiempo del fin un engaño tan sutil de parte del mal, tan perverso, tan horroroso, que Jesús mismo, con estas palabras que voy a decir textualmente, no las digo yo, las dijo Jesús, que engañará, si es posible, aún a los escogidos. O sea, hay un riesgo en esto. Hay un riesgo hasta para la salvación de no conocer lo que está pasando. Porque el engaño va a ser tan sutil, tan terrible. Miren, el mundo está ansioso de ver milagros, ¿es así? Se han desaparecido los milagros. Nadie los ve así grandes como los que están en la Biblia. Ahora, este personaje que vendrá al fin del tiempo, dice que vendrá haciendo señales y milagros, hasta hacer descender fuego del cielo. Si el cristiano que esté como las 5 vírgenes fatuas ve eso, cae a sus pies.
Porque no está enterado que ese tipo de profético que se llama anticristo es un anticristo. No se va a dar cuenta de eso. ¿Saben lo que significa la palabra anticristo? Es una palabra que está en la Biblia, en el griego del Nuevo Testamento. Es una palabra que tiene un doble significado que se puede aplicar las dos cosas, los dos significados al mismo tiempo. Es en lugar de y en contra de. En lugar de Cristo, pero también en contra de Cristo. O sea, está representando un tipo de Cristo y hoy se le da mucho auge entre los cristianos al amor, a la bondad, a la misericordia, a todas las cosas buenas de Cristo para admitir a todo el mundo. Y eso es en lugar de Cristo. Están hablando de Cristo, están predicando a Cristo. Ahora están en contra de Cristo porque están haciendo cosas en nombre de Cristo que Cristo no aprueba, que no las va a aprobar. Entonces, este engaño tan terrible debiera alertarnos de poner atención a las profecías, porque el conocimiento de las profecías será lo único que nos podrá librar de perder hasta la salvación. Porque el que caiga bajo ese engaño, aun cuando sea escogido, no va a ser salvo. Entonces yo quería un poco alertar sobre esto que Ariel dijo, sobre la profecía y las clases quizás sean monótonas, latosas, pero es necesario poner atención a ellas para ser ayudados. Como todos saben, estamos estudiando un tema central, el reino de Dios que viene. Le he puesto, esas son clases que también yo doy en el seminario, este tema principal porque está explícitamente en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios tiene un plan. Que todo lo que ha pasado en el mundo, con Israel, con la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, todo eso es en el cumplimiento de un plan que Dios tiene de que al final de los tiempos se va a establecer un reino escatológico quiere decir del fin del tiempo, en este mundo, en esta tierra. Eso es explícito en el texto bíblico. En este mundo, en esta tierra, Dios va a establecer el reino de su Hijo al final. Entonces, todo lo que está en la Biblia, todo lo que está escrito en la palabra, está enmarcado en ese proyecto grande divino. El hombre va haciendo su historia. ¿Ven? Y Ciro el Grande fundó el imperio persa. Nabucodonosor gobernó el imperio babilónico. Alejandro el Grande fundó y gobernó el imperio griego. Los romanos crearon su imperio. Y cuando nosotros vemos el decusar de la historia y vamos a la Biblia, todos esos imperios y todos estos gobiernos los vamos a encontrar en la Biblia. Porque todos están enmarcados en un plan que Dios tiene. En un proyecto que Dios tiene de establecer su reino. Ahí tenemos ya el título. El reino de Dios que viene. Que alguno puede identificar en el gráfico que aparece ahí en la pantalla. ¿Qué ciudad es esa? Esa es la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué hemos puesto el título ese a un cuadro representativo de Jerusalén? Porque está declarado en la Biblia que el reino del Mesías, del fin del mundo, va a establecerse desde Jerusalén. Eso es algo que está en la palabra claramente explicado. Ahora bien, estamos estudiando el primer tema. Estas clases se dividen en 6 temas principales. El primero es Israel en la profecía y en la historia. Porque al principio de las clases dijimos que las profecías en la Biblia tienen distintos protagonistas. Y el principal de ellos, el más importante de ellos, es Israel. También hay otros protagonistas como los imperios y las naciones, algunos hombres particularmente, pero en la profecía bíblica el principal protagonista es Israel y por eso
Hay 25 clases dedicadas, que yo las estoy resumiendo menos, pero en el colegio, en la escuela, hay 25 clases dedicadas solamente al estudio de Israel en la profecía y en la historia. Hoy vamos a comenzar a estudiar el último de los períodos, el último de los procesos que según la profecía Israel habría de vivir en el mundo. ¿Y es cuál? El retorno judío a la tierra de Israel. Entonces vamos a ver este tema del retorno, que está profetizado, el retorno del pueblo judío, el retorno de los israelitas a Israel nuevamente a su patria. Y hoy lo que vamos a considerar son las profecías. No vamos a ver los detalles del cumplimiento histórico, sencillamente ver las profecías que anuncian este retorno. Por eso tenemos necesidad de volvernos al monte Sinaí. ¿Por qué tenemos que volvernos al monte Sinaí? Porque la base de este estudio, no es único, no es exclusivo, pero la base de este estudio sobre Israel está en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, 29 y 30. Por eso es que tenemos que volvernos a lo que dice Levítico 26. Ya hemos visto este texto para hablar sobre los otros procesos, que después vamos a preguntar sobre ellos, a ver cuántos lo recuerdan. Este del retorno lo vamos a ver aquí también. Hemos usado el capítulo 26 de Levítico para demostrar los distintos eslabones en la cadena de profecías concernientes a Israel. Hay 3 eslabones en esa cadena de profecías que nosotros ya hemos estudiado la primera. ¿Quién me dice? La primera y la segunda. ¿Quién me dice la primera? El destierro. ¿La segunda? ¿Y la tercera? El retorno. Ya en esas 3 etapas están enmarcadas toda la profecía que Moisés pronunció en el monte Sinaí. La diáspora, el destierro, la diáspora más ampliamente, las persecuciones en la diáspora y después el retorno del pueblo judío a su tierra. Vamos a Levíticos 26. Disculpen que me vuelva a la espalda porque esa que está allá yo no la veo. Tengo problemas con la vista y no veo la letra aquella de allá. Levíticos 26, 44 y 45. Y aún con todo esto, dice así Moisés en el monte Sinaí, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Está enmarcado ahí principalmente rojo, invalidando mi pacto con ellos, porque vamos a ver el pacto. ¿Qué fue el pacto ese? Porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones. Ahora te espera, Edward, no me pase esto. A los ojos de las naciones para ser su Dios, yo, Jehová. Gloria a Dios. ¿Qué tiempo había pasado de que ellos salieron de Egipto a que están aquí en el monte Sinaí? Porque ahí dice, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones. ¿Qué tiempo había pasado? 90 días por ahí. 90 y tantos días, los 3 meses. A los 3 meses llegaron al Sinaí. 3 meses. Bueno, ellos estuvieron totalmente un año. Ellos de ahí en el Sinaí construyeron el tabernáculo y lo que ellos pasaron en el Sinaí fue un año. O sea, vamos a pensar en un año. Ahí la profecía está hablando como si hubiera muchísimo tiempo. ¿No lo dice así? Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo de antes, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. ¿Por qué? Porque esa profecía se está cumpliendo ahora. ¿Qué tiempo hace? Más de 3 milenios. Entonces, esta profecía está dicha así, como si fuera para un tiempo que ya pasó mucho tiempo, porque era para este tiempo del fin que Moisés estaba hablando de eso. Dice, vamos a Levítico 26, 41 y 42. Ajá. Yo también habré andado en contra de ellos
y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Ese fue el destierro. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Cuando nosotros comenzamos a estudiar aquí este tema, vimos en aquella ocasión que hay dos elementos básicos importantes en el pacto de Dios con Israel que tienen que ver hasta ahora mismo. ¿Cuáles son esos dos elementos? No, en el pacto de Dios que hace con Israel. ¿No recuerdan? No. La descendencia es uno y el otro, la tierra. Gracias a esa alumna. La descendencia y la tierra son dos elementos en el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob básicos. La descendencia y la tierra. Por eso es que Dios dice aquí que Él se va a acordar en ese pacto que hizo con Abraham, que hizo con Isaac, que hizo con Jacob, de la tierra. Harán memoria de la tierra. Esa tierra de Palestina, que hoy está en tanta disputa. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos las noticias de hoy, los misiles, y Irán, y Hamas, y Hezbollah, y toda la situación que hay con Israel. Esa tierra de Palestina es un elemento fundamental en las profecías, porque en ellas está basado el pacto que Dios hizo con estos padres de los patriarcas. Ahora, Primera de Crónicas 16, 15 al 18 y el Salmo 105, 8 al 11 dicen exactamente lo mismo. Usted lee Primera de Crónicas y lee el Salmo y va a encontrar las mismas palabras. Por eso las voy a poner en un solo texto, que dice así: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Cuánto tiempo son 1000 generaciones? La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Qué quiere decir sempiterno? Para siempre, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como posesión de vuestra heredad. ¿Está ahí? ¿Está en el pacto este del Sinaí? La tierra de Canaán es esta tierra de Palestina, que ahora se llama Palestina, pero en aquel tiempo se llamaba Canaán. Y Dios le dice a Abraham, a Isaac y a Jacob: a ti te daré la tierra de Canaán como posesión, como porción de vuestra heredad. Entonces está claro que diga lo que diga hoy, quien lo diga, la tierra de Palestina es la tierra prometida por Dios a Israel en este pacto. Bueno, el apóstol Pablo en Romanos 11 dedica todo el capítulo a hacer una comparación entre Israel y los gentiles. El apóstol lo que presenta ahí es el rechazo de Israel, o sea, por qué Israel fue rechazado y endurecido, y cómo es que los gentiles son admitidos en el pacto, en el nuevo pacto que trae Cristo. Son admitidos también los gentiles, y judíos y gentiles, como muchas veces nos explica aquí Remigio cita, forman un solo pueblo para adorar y alabar a Dios. Ahora, al final de ese capítulo, el apóstol Pablo dice algo en los versículos 28 y 29 que corrobora esto de las promesas y los pactos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Miren cómo dice: así que en cuanto al evangelio, los judíos, los israelitas, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, ¿por qué los israelitas por causa de sus padres son muy amados? Porque son irrevocables.
Eso, ahí no está hablando Pablo de mí ni de ti. Está hablando del pueblo de Israel. Dice de los padres del pueblo de Israel. Y está diciendo que los dones y el llamamiento de Dios para con Abraham, Isaac y Jacob son irrevocables. Ahora, la palabra irrevocables ahí está traducida de una palabra en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, Edward, que se pronuncia así, metameletos, y significa no arrepentido de. O sea, Dios no está arrepentido de haberle dado ese pacto a los padres de Israel. Dios no está arrepentido de eso. También significa sin lamentarse. Dios no se lamenta de haberle dado ese pacto. Y lo tercero es sin cambio de propósito. Todas esas cosas tienen que ver los pactos de Dios con los padres de Israel. Son irrevocables. Bueno, nosotros decíamos en aquel momento y dijimos aquí ahora que Israel recibió estas profecías de Dios en el Sinaí a unos meses, un año de haber salido de Egipto. Pero ustedes bien saben y conocen esta historia que Israel, cuando fueron ya a entrar a la tierra prometida, como tantas veces fallaron y fracasaron y se opusieron y se rebelaron contra Dios, tuvieron un problema ahí con los espías. ¿Se recuerdan eso? Que entraron los espías y regresaron con un mensaje malo. Y entonces ya Dios se enojó tanto con ellos que les dijo a sí mismo, que ninguno de los que había salido de Egipto, mayor de 20 años, iba a entrar a la tierra. Ninguno de ellos iba a entrar, debido a esa rebelión. Solamente dos. Dios dijo que solamente, ni Moisés ni Aarón iban a entrar a la tierra. Todos los que nacieron o salieron de Egipto con más de 20 años, no iban a entrar, nada más que Josué y Caleb. Iban a entrar los menores de 20 años y los que nacieran en el desierto. De ahí entonces los mandó hacia el desierto. ¿Y qué tiempo pasaron en el desierto? 40 años vagando por el desierto del Sinaí, que no es muy grande. Yo no sé cuántas vueltas dieron ahí o estuvieron acampados durante muchos años. Pero el desierto del Sinaí no es muy... Sí, por eso digo que acampaban años a veces en un mismo lugar. Pero en ese pequeño desierto, para tanta vuelta, ahí se pasaron 40 años en el desierto del Sinaí. Ya al cabo de los 40 años, entonces ellos reciben la orden de Dios, porque es maravilloso eso. Ellos se movían o no se movían. ¿Por qué se movían ellos en el desierto o no se movían? Porque había delante de ellos una columna de nube de día y de noche una columna de fuego. Mientras esa columna estaba parada, ellos estaban acampados. Pero nada más que esa columna se levantaba y se movía, ya ellos recogían, y aquello demoraba, me parece, quizás 2 o 3 semanas en recoger todos aquellos campamentos y todas aquellas cosas. Ellos recogían todo aquello y en fila marchaban atrás de la nube esa hasta donde esa nube llegara otra vez y se parara. Bueno, así se pasaron 40 años. Al cabo de los 40 años esa nube lo trae hacia acá otra vez, rumbo a la tierra prometida, y llegan hasta las llanuras de Moab, que hoy todavía existen, hoy pertenecen a Jordania. Esa foto que ven ahí, yo la saqué de una parte del territorio de Jordania. Ellos llegaron allí, el río Jordán les quedaba al otro lado y ellos del lado de acá, en las llanuras de Moab. Allí en las llanuras de Moab ya Moisés está viejo, ya Moisés no va a entrar a la tierra, y entonces él recapitula para esa generación, porque todos los demás se murieron ya, quedan nada más que Josué y Caleb. Todos los que tenían más de 20 años se murieron en los 40 años eso. Y hay una nueva generación, y para esa nueva generación Moisés entonces recapitula la historia de todo el proceso y las leyes. Deuteronomio, la palabra Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Es una recapitulación que hace Moisés de esto que ellos han pasado ahí en las llanuras de Moab. Ahora, en esa recapitulación de la ley vuelve a aparecer el proceso en los 3 estados. 40 años después, Moisés le vuelve a hablar del destierro, de los sufrimientos en la diáspora y del retorno. Sobre el retorno dice lo siguiente, en Deuteronomio 33:5. Entonces Jehová, mire qué lindo esto, Jehová hará volver a tus cautivos. No han entrado a la tierra todavía y ya les está hablando de que están cautivos por el mundo. ¿Ustedes no quieren eso maravilloso?
que no han entrado todavía a la tierra y ya Dios les está diciendo que si ellos no obedecen, van a ser expulsados hacia todas las naciones del mundo, van a sufrir persecuciones horribles, pero que al cabo del tiempo volverán. ¿Se está cumpliendo ahora? 3000 años atrás se dijo esto. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Hay una promesa del retorno en las profecías de Moisés, clara, terminante, no hay que adivinarla. Yo he leído, a veces a Nostradamus le hacen tremenda propaganda en internet, y yo he leído varias profecías de Nostradamus y hay que inventar cantidad de cosas para hacerle las aplicaciones que le hacen. Pero las profecías de la Biblia son puntuales, precisas, claras, sin necesidad de interpretación ni de darle vueltas. Ahora bien, hoy en día, como es lógico, al camino del tiempo del fin, hay muchos engaños y muchas teorías y muchas concepciones que niegan el cumplimiento profético entre los mismos cristianos. No solamente que lo ven con indiferencia o que se sienten aburridos con las clases, como dice Ariel, ¿qué pasa a veces con las clases estas? Sino que tienen una actitud de rechazo y dicen que todas estas profecías con relación a Israel, porque las profecías con relación a Israel no solamente hablan del retorno, hablan de un retorno y de un futuro glorioso de Israel. No solamente del retorno, sino lo que viene después del retorno. Ahora ellos afirman de que no es así, de que esto es mentira. Hay muchos, yo encontré muchos, pero uno de los que más me llamó la atención es este pastor de la Iglesia Bautista Palabra Fiel del Norte, esto es en Arizona, el pastor Steven Anderson. Es un pastor que tiene una página en inglés, pero alguien tradujo una conferencia, un documental que él preparó al español, y yo lo saqué de ahí, lo que vamos a oír. En la enciclopedia Wikipedia dice de este pastor lo siguiente: Steven Lee Anderson, nacido el 24 de julio de 1981, es un predicador estadounidense y fundador del movimiento bautista fundamentalista independiente. Es pastor de la Iglesia Bautista de Tempe, en Arizona, ha abogado por la pena de muerte para los homosexuales y ha orado por la muerte del expresidente estadounidense Barack Obama. Produjo un documental titulado Marchando a Sion, en el que defendió una amplia gama de estereotipos antisemitas. A Anderson se le ha prohibido la entrada en muchos países sucesivamente: Sudáfrica, Reino Unido, Botswana, Canadá, Jamaica, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, ese documental, que se titula Marchando a Sion, dura casi 2 horas, 1 hora y 54 minutos. Yo saqué unos pequeños fragmentos de lo que él dice para demostrarles a ustedes cómo es que piensa esta gente, porque él no está solo. Hay muchos predicadores cristianos, lo mismo del mundo anglosajón que del mundo hispano, que niegan esto de que Israel esté cumpliendo un destino profético actualmente ahí en la tierra de Canaán. Vamos a escuchar, me voy a poner el audio. Poco antes de que Jesús fuera crucificado, él profetizó que como castigo por rechazarlo, Jerusalén sería quemada, el templo sería destruido y los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones. Esta profecía se cumplió en el año 70 DC, cuando el futuro emperador romano Tito conquistó Jerusalén. Por más de 1800 años, los judíos permanecieron dispersos por todas las naciones. Entonces, en 1948, sucedió lo imposible. Se fundó el Estado de Israel y los judíos una vez más poseyeron la tierra prometida. Muchos cristianos han proclamado esto a ser un milagro y una bendición de Dios. ¿Pero fue esto realmente una bendición del Señor? ¿O había fuerzas más oscuras que obraban? Esta película tiene la respuesta.
A través de la historia, los cristianos no han mirado a los judíos como el pueblo elegido de Dios. Ellos los miraron como la gente que rechazó a Cristo y por lo tanto fueron rechazados por Dios. Por ejemplo, el último libro escrito por Martín Lutero, antes de que él muriera, se llamaba Sobre los judíos y sus mentiras. Y en este libro, él da todas clases de argumentos bíblicos de que por qué los judíos no son del pueblo elegido de Dios. Y también expone muchas de las enseñanzas blasfemas del Talmud. En su último sermón, predicó sobre los judíos, y él dijo que los judíos odian a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y se puso tan enojado con ellos que dijo que deberíamos de ir y quemar todas las copias del Talmud. Él estaba furioso sobre el Talmud. Por supuesto, hoy en día los judíos lo consideran un gran antisemita. San Agustín fue peor. ¿También era antisemita? Correcto. Él fue muy ofensivo. Y todo esto es puro odio. No importa si se escucha a Juan Crisóstomo, San Agustín, Pedro el Venerable, Martín Lutero, Juan Calvino. Nombre usted el padre de la iglesia. Nombre usted el líder protestante a través de la historia. Ellos todos están diciendo la misma cosa sobre los judíos, que son de la sinagoga de Satanás, que es una religión falsa. Esta doctrina que los judíos aún son del pueblo elegido de Dios es una nueva doctrina. Aunque la declaración de Balfour se dio al señor Rothschild en 1917, no sería hasta 1947 que el plan para un Estado judío sería implementado. Tomarían los horrores de la Segunda Guerra Mundial para obtener la opinión pública detrás de crear un Estado judío en la tierra de Palestina. En 1947, las Naciones Unidas declararon que habría dos estados en Palestina. Habría un estado judío y un estado palestino. Muchos cristianos piensan que Dios regresó a la nación de Israel y hizo este milagro. ¿Pero fue realmente la voluntad de Dios o fue la voluntad de las Naciones Unidas? La Biblia nos dice muy claramente en Hebreos capítulo 4 que cuando ellos vinieron por primera vez a la tierra prometida con Moisés, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces 40 años luego, sus hijos quienes creían al Señor se les permitió entrar a la tierra prometida. Entonces luego, ellos adoraron a otros dioses, ¿y qué hizo Dios? Él los retiró de la tierra prometida. Ellos fueron a Babilonia por 70 años. Entonces después de que se arrepintieron y se apartaron de sus dioses falsos, fueron traídos de vuelta a la tierra prometida. Entonces cuando rechazaron a Jesucristo, fueron retirados de la tierra prometida otra vez. Y entonces en 1947, ellos todos creyeron en el Señor Jesucristo y Dios los trajo de nuevo a la tierra prometida. ¿Eso fue lo que pasó? No. ¿Hubo un avivamiento en Israel? ¿Habían personas aceptando a Jesús como su Mesías? La respuesta es no. No fue Dios quien trajo de regreso a Israel, pero Dios dijo que Él los esparcería si ellos no mantenían su palabra, y así lo hizo Dios, y al mismo tiempo dijo que Él los traería de regreso si volvían a Él. Así que si no fue el Señor quien los trajo de vuelta, entonces ¿quién sí los trajo de vuelta? Fue el espíritu de Anticristo quien los trajo de vuelta a la tierra prometida. Fue las Naciones Unidas que los trajo de vuelta a la tierra prometida. Pero lo que Jesús está describiendo aquí es una destrucción total. Él está diciendo el templo va a ser destruido hasta los cimientos. No quedará piedra sobre piedra. Y no solo el templo será destruido, toda la ciudad de Jerusalén será destruida. Ese será el clímax de la ira de Dios sobre esta nación por haber desechado a su Mesías. Por eso les decía hace un momento, Israel estaba a punto de suicidarse como nación. Por eso es que Cristo dice, jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Eso no va a pasar otra vez. Como decíamos el domingo pasado, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Tenía razón el Señor cuando dijo que los escogidos, hasta los escogidos, podían ser engañados. Bueno, este es uno. De estos les puedo presentar yo cantidad, los mismos del mundo hispano que del mundo anglosajón, quizás también en alemán, no sé, pero en el mundo hay una corriente
que está opuesta entre los cristianos, no entre los musulmanes. Ojo, es obvio que los musulmanes estén opuestos, pero entre los mismos cristianos están desmintiendo la palabra de Dios. Están desmintiendo la profecía. Están desmintiendo que Israel juega un papel profético clave en el tiempo del fin y en el reino escatológico que viene. Entonces, por eso les decía al principio que es necesario estar claros, porque las doctrinas estas son muy sutiles y la palabra de esta gente, aunque el respaldo bíblico que usan yo lo he probado bastante y es insuficiente, pero la palabrería es muy sutil y muy convincente para mucha gente. Muchos predicadores y pastores hoy, como el pastor Anderson, los cuales se oponen a que Israel tenga todavía una misión que cumplir en el plan de Dios para la humanidad, afirman, esta es una de las cosas que afirman, que todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el retorno y el futuro glorioso de Israel se cumplieron ya con el retorno de Babilonia. Esa es una de sus teorías. Que todo eso que está, porque Israel, la profecía sobre el retorno de Israel está en todas partes, no solamente con los libros de Moisés. Ahora ellos dicen, uno de sus argumentos es que eso se cumplió ya, que eso no es una profecía que se está cumpliendo ahora, sino que cuando ellos regresaron de Babilonia, se cumplió esto. Dice así uno de ellos. Estas palabras, textualmente, copié textualmente del video donde escuché esto. Estas palabras tuvieron su cumplimiento en los días de Esdras y Nehemías. Los judíos fueron llevados a Babilonia. Allá se arrepintieron de sus pecados, como vemos claramente en Daniel capítulo 9, esa oración de arrepentimiento donde Daniel, representando al pueblo, dice, hemos pecado, nosotros hemos hecho lo malo, y ¿qué hace Dios? Conforme a su promesa, los regresa otra vez a la tierra de Israel. Pero ese es, según este predicador también, el cumplimiento. Ya no hay más cumplimiento de ese retorno. Ahora, esa teoría, a la luz de la palabra, se desmiente con un solo texto, 2 versículos. Ahora yo les voy a presentar los 2 versículos para que ustedes me digan de qué manera con esos 2 versículos se desmiente esa teoría de que el retorno profetizado en la Biblia sobre Israel se cumplió en el tiempo en que regresaron de Babilonia. ¿Me lo van a decir fácil? Fácil cuando vean. Dice aquí, tengan en cuenta esto. Amós profetizó entre los años 750 al 670 a.C. y el último destierro babilónico ocurrió en el 586 a.C. Esto tiene como resultado que Amós profetizó aproximadamente 82 años antes de que ocurriera el destierro babilónico. ¿Estamos claros? O sea, 82 años, casi un siglo. Antes de que ocurriera el destierro, ya Amós dijo esto. Ahora, esto que dijo Amós desmiente la teoría. Y ustedes van a decir por qué. Fácilmente. Dice así, en la versión popular. Entonces traeré del destierro a mi pueblo Israel, antes de que fueran desterrados. 82 años antes, dice esto. Reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y vivirán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos, pues los plantaré en su propia tierra. Y presten bien atención a esto, nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di. Dios el Señor lo afirma. ¿Por qué ese versículo, esos 2 versículos desmienten la teoría? 2 veces más fueron arrancados. Entonces, este retorno es un retorno definitivo. Nunca más serán arrancados de su tierra. Si eso se cumplió, el retorno, en el regreso de Babilonia, después fueron arrancados por los babilonios una segunda vez. Fueron arrancados por los romanos una primera vez. Fueron arrancados por los romanos una segunda vez. O sea, entonces aquí hay alguien que está diciendo mentira. O es el pastor que dice eso, o es Amós. ¿A quién preferimos creer? Tenemos que creer a Amós, a la palabra. Entonces, yo he dicho en algunas ocasiones, esto que les voy a decir otra vez, yo dejo de creer, con toda sinceridad lo digo, yo dejo de creer que el proceso del retorno del pueblo judío comenzó en 1948 si Israel
vuelve a desaparecer del mapa y de la historia. Porque hay ese intento desde que Israel se fundó. Desde que se fundó, los árabes, los iraníes ahora han estado luchando porque Israel desaparezca del mapa. Irán está promoviendo la construcción de la bomba nuclear para tirar una bomba nuclear y acabar con Israel. Esa es la intención, eso lo están haciendo. Toda esta guerra de Hamas, de Hezbollah, todo es desaparecer a los judíos de ahí y que Palestina sea de los palestinos y acabar con Israel. Si eso pasara, si a ellos les volviera a ocurrir lo que le ocurrió con los asirios, lo que le ocurrió con los babilonios, lo que le ocurrió con los romanos, que los desaparecen del mapa, yo digo, bueno, ya este no es el retorno. Este no es el proceso de retorno, habrá que esperar el retorno más adelante. Pero si eso no pasa, 1948 se puede reconocer por la palabra de Dios que es el comienzo del proceso del retorno de los judíos a su tierra. Porque ahí dice que no desaparecerían jamás, que no serían arrancados de su tierra nunca más. Por lo tanto, toda esta doctrina de los pastores que predican esto y predicadores es errada, está en contra de la palabra. Pero bueno, la profecía, decía hace un rato atrás, la profecía, ¿están cansados? No. Bueno, porque dice, Ariel ya me puso mal con el asunto de que la gente está aburrida. La profecía no se limita a Moisés. La profecía sobre el retorno está en todos los profetas. En todos los profetas vamos a encontrar eso. Vamos a ver Jeremías. Jeremías, ¿qué dice? Yo, el Señor, el Dios de Israel, digo acerca de esta ciudad, está hablando de Jerusalén, que tú dices que va a caer en poder del rey de Babilonia. Están bajo el ataque de Babilonia. Jeremías es un profeta del mismo momento del destierro babilónico. Por causa de la guerra, el hambre y la peste. Voy a reunir a sus ciudadanos de entre todos los países por donde los dispersé, cuando me llené de enojo, ira y furor terrible, y los haré volver a este lugar para que en él vivan tranquilos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso lo está profetizando bajo el mismo asedio. Jeremías está profetizando eso en el mismo asedio del imperio babilónico. Ahora, volviendo a la teoría, en el destierro o en el retorno del destierro babilónico, ellos vivieron tranquilos. Cuando retornaron de Babilonia, vivieron tranquilos y en paz, sin problema. No, ¿cómo construyó Nehemías la muralla? Una espada, en la mano una espada y en la otra la cuchara de la bañilería. Ellos reconstruyeron Jerusalén bajo asedio de los enemigos. Y de ahí siguieron. La historia sigue ahí, de intranquilidad y de desasosiego y de persecución como hasta ahora mismo. Haré que solo tengan voluntad y determinación de honrarme toda su vida. ¿Es así? No es así. Es una promesa para el futuro. Todavía no es así. Para su propio bien y el de sus descendientes. Haré con ellos una alianza eterna, para siempre. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien. Y les llenaré del deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí. Yo me alegraré de hacerles bien y de todo corazón y con toda sinceridad los haré habitar en este país. No se ha cumplido eso en ninguna época de la historia. Siempre han sido infieles hasta este mismo momento. O sea, esa promesa es para el futuro. No está cumplida. Ezequiel 34, 28 al 31 dice: los pueblos extranjeros no volverán a apoderarse de ellos, ni las fieras volverán a devorarlos. Vivirán tranquilos sin que nadie los asuste. Les daré sembrados fértiles y ellos no volverán a sufrir hambre, ni las demás naciones volverán a burlarse de ellos. Entonces reconocerán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que Israel es mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Yo soy su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Firmado más de una vez. Eso tampoco se ha cumplido. Dios le está preparando eso
en el reino de Dios que viene. El reino escatológico, el reino del fin del tiempo, el reino aquí en la tierra. Ellos lo van a disfrutar. El llamado milenio en el Apocalipsis, ellos lo van a disfrutar de esta manera de parte de Dios. Ahora, el capítulo 37 de Ezequiel es muy importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Ya lo hemos estudiado antes, un pedacito de él. ¿Qué vimos en el capítulo? A ver, esos alumnos, se me están durmiendo. Es el valle de los huesos secos, ya lo estudiamos aquí. ¿Qué profecía, o sea, qué hecho histórico cumplió al detalle esa profecía del valle de los huesos secos? El holocausto. El holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 6 millones de judíos bajo la persecución nazi, llenó los campos de Europa de huesos y cenizas de los judíos, de 6 millones de judíos. Literalmente esa profecía del holocausto, del Valle de los Huesos Secos, se cumplió con el holocausto. ¿Qué pasó inmediatamente? Vamos a ver el otro texto que aparece. Dice así: luego me dijo, esta es la profecía del Valle de los Huesos Secos, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros por lo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Por qué esta profecía se cumplió al pie de la letra? Murieron de 18 millones de judíos. Murieron 6 millones en el mundo. De Europa fueron menos. Se recuerda que aquí vimos los porcientos y todo de cada país. Estaban totalmente destruidos. Ellos dijeron, somos destruidos, pereció nuestra esperanza. Eso fue en mayo de 1945. Mayo de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y ellos quedaron así. ¿Qué ocurrió 3 años después? Mayo de 1948 se reconoce el Estado de Israel por una decisión de las Naciones Unidas de darles un pedazo de tierra debido a esta catástrofe. ¿Se cumplió? Cuando ellos dijeron estamos totalmente destruidos, ahora es que yo los voy a traer. Desde que ellos salieron al destierro, y a mí me emociona eso, desde que ellos salieron al destierro, en cada lugar donde vivieron, cuando iban a celebrar la Pascua, tenían una frase conmemorativa. ¿Cómo decía? El próximo año en Jerusalén. Era la frase que se decía ritualmente en la Pascua, en la fiesta. El próximo año en Jerusalén. Cuando perdieron la esperanza, cuando fueron casi aniquilados totalmente en Europa, que ya no tenían nada de donde vivir, no quedó una familia, no quedaban con hogar, vivían los miles, cientos de miles que quedaron vivos en campos de refugiados. En ese momento es que nace el Estado de Israel. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra? Entonces Ezequiel 37 es clave. Dice así, en este capítulo, continúa así después que se dice del Valle de los Huesos Secos. Luego diles, esto dice el Señor, voy a sacar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido a parar. Los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación en este país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en 2 naciones, ni separados en 2 reinos. Tampoco volverán a mancharse, adorando ídolos repugnantes, ni cometiendo toda clase de pecados. Yo los libraré de todas las infidelidades que han cometido, y los limpiaré de sus pecados. Hemos dicho más de una vez de que hay una restauración nacional, o sea, una restauración donde vuelven a ser el país, después de haber desaparecido por más de 1800 años de la geografía y de la historia, renacen como país otra vez en medio de las naciones del mundo, pero que también hay una restauración espiritual. Tienen promesas no solo de restauración nacional, que ya la tienen, sino de una restauración espiritual cuando Él quite sus pecados. ¿Dice ahí? ¿No dice claramente? Ahora, esta profecía de Ezequiel 37 tiene una corroboración.
en Pablo. En Romanos 11, el capítulo que decimos que Pablo dedicó al problema este de los israelitas y de los gentiles, dice: hermanos, en 25 y 27, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice: el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad, y esta será mi alianza con ellos cuando yo quite sus pecados. Y yo digo, ¿y dónde tienen en la mente el pastor Anderson y todos estos que predican esta doctrina, estas palabras de Pablo? Porque no están en el Antiguo Testamento. Lo que Pablo dice ahí, que ellos serán endurecidos en parte, pero que cuando se cumpla el tiempo de gracia para los gentiles, todo Israel será salvo y él va a quitar sus pecados, conforme a lo que dice la profecía de Ezequiel. Hebreos 1:1 dice: en tiempos antiguos Dios habló a nuestros padres, a nuestros antepasados, muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. ¿Qué dice la palabra en rojo? ¿La frase? ¿Antepasados de quién? Del pueblo de Israel. Esta epístola, ¿a quién va dedicada? ¿A quién va dirigida? ¿A una iglesia gentil? A los hebreos. Esta no es una carta a Roma, no es una carta a Corinto, no es una carta a Éfeso, es una carta que el autor dedica a los hebreos. Por lo tanto, el contexto de esta carta y todo lo que esta carta dice, o esta epístola dice, tiene que ver con los hebreos. Está en el contexto del mensaje universal del Evangelio, pero está dedicada a los hebreos, a los judíos. Y en esta parte que vamos a escuchar, el autor trata de convencer a los judíos de que ellos tienen una promesa de Dios, de restauración espiritual. En esa dimensión tenemos que ver esta carta. A veces estos predicadores nos obligan a sacar estos textos de su contexto para aplicarlos a nosotros, a la iglesia, a los cristianos y a los salvos, pero realmente en el contexto real de ella, esta es una carta dirigida al pueblo de Israel disperso en aquel tiempo, diciéndoles que ellos tienen una promesa, que ellos tienen una bendición de Dios en el futuro. Y vamos a probarlo. Vamos a ver ahí en Hebreos 8, 7 al 12 dice: si la primera alianza, ¿cuál es la primera alianza? La del monte Sinaí. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza. Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo, cita entonces el autor un texto del Antiguo Testamento. El Señor dice: vendrán días en que haré una nueva alianza con los gentiles, con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A ti y a mí nos sacaron de la tierra de Egipto? ¿O fue a los israelitas? Y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo, y esta es la clave, yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Dice Ezequiel, yo los libraré de todas las infidelidades que han cometido y los limpiaré de sus pecados. ¿Tiene Israel esperanza de una restauración espiritual? Diga lo que diga Anderson, digan lo que digan estas teorías y estas doctrinas ajenas a la verdad de la palabra, Israel sí tiene
expectativa y esperanza de una restauración espiritual, donde ya van a abandonar todas las barbaridades que están haciendo, porque realmente lo que se hace en Israel es abominable. Todo eso va a acabar. Los desfiles gay de los homosexuales en Jerusalén, que lo están haciendo allí con autorización de los dirigentes, todo eso va a acabar porque Dios va a poner sus leyes en sus mentes y en sus corazones. Sigue así Ezequiel 37. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será el rey. ¿Cómo es eso? Y único pastor todos ellos. Ezequiel es un profeta del destierro. Ya los huesos de David ni Ezequiel profetizó en el destierro de Babilonia, no fue profeta en Israel. Y ahora está Ezequiel diciendo en el capítulo 37, después del holocausto, después de todas estas cosas, que David va a ser el rey de ellos. ¿Cuándo pasó eso? Y ellos me obedecerán y cumplirán mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a mi siervo Jacob, donde también vivieron sus antepasados. Allí vivirán siempre, ellos y sus hijos y todos sus descendientes, y mi siervo David será siempre su jefe. Haré con ellos una alianza para asegurarles una vida tranquila. Será una alianza eterna. Haré que aumenten en número y para siempre pondré mi santo templo en medio de ellos. Viviré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, las demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión sagrada. La última cita va a ser la de Joel. Joel es un profeta de los profetas menores y ustedes me van a decir ahí en qué palabras del profeta Joel o qué palabras del profeta Joel se relacionan con la segunda venida de Cristo. Cuando llegue ese momento, dice el Señor, haré que cambie la suerte de Judá y Jerusalén. Reuniré a todas las naciones, las llevaré al valle de Josafat y allí las juzgaré por lo que hicieron con mi pueblo Israel. Pues dispersaron a los israelitas por todo el mundo y se repartieron mi país. Se repartieron mi pueblo, echando las suertes. Vendieron a los niños y a las niñas y luego se gastaron el dinero en vino y en prostitutas. Hay grandes multitudes en el valle de la decisión, porque ya está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su brillo, cuando el Señor hace oír su voz de trueno desde el monte Sión en Jerusalén. El cielo y la tierra se ponen a temblar, pero el Señor es un refugio protector para los israelitas que son su pueblo. ¿Cuál es la palabra que está de acuerdo con la segunda venida de Cristo? En las profecías de Mateo 24, como anuncio a la segunda venida de Cristo, dice: el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Joel está hablando de eso. Siglos antes, Joel está hablando de eso. Ustedes reconocerán que yo, el Señor, soy su Dios. Vivo en Sión, mi santo monte. Jerusalén será ciudad santa. Jamás volverán a conquistarla los extranjeros. Pero Judá y Jerusalén estarán siempre habitadas y yo, el Señor, viviré en el monte Sión. Yo quería decir... con la población ahí en Israel ha sucedido algo muy interesante, que en 1948, luego demográficamente increíble. Sí, así mismo es. Eso se está cumpliendo. Ya digo, yo dejaría de creer en esto que predico si a Israel los desaparecieran otra vez y tuvieran que irse cautivos a las naciones. Yo diría, bueno, ya el retorno es para más adelante. Pero hasta ahora creo firmemente que todas estas profecías del retorno y el futuro glorioso de Israel están en el proceso. Yo quería terminar diciendo algo. Hay 3 categorías de hombres. O hubo, ya no hay, hubo 3 categorías de hombres en el mundo que fueron los depositarios de la revelación de Dios. Ya los que saben de la Biblia saben a qué me refiero. Primero, los patriarcas.
Segundo, los profetas. Y tercero, los apóstoles. Esas tres categorías de hombres que hubo, Dios los escogió para revelarles su voluntad y lo que Él va a hacer. Eso está en la Biblia. No sé bien si este número que voy a decir, Ariel, está correcto. Tú eres profesor de introducción bíblica, pero no llegan a 45 los hombres que escribieron todo eso. Alrededor de más de 40, dice. Más de 40. Alrededor de 45. Entre 40 y 45 de hombres escogidos entre patriarcas, profetas y apóstoles fueron inspirados por Dios, quienes escribieron todas estas cosas. Para este próximo año, 2025, yo voy a invitar a través del chat de los hermanos de Jacksonville a la lectura del año bíblico, a través de un audio. Todos los días, yo prometo poner en el chat la lectura que toca. Ya la subí para YouTube, que es una plataforma más segura que la que yo tengo. Y entonces les voy a invitar a participar de esta lectura. Quisiera que a la hora en que llegue en el año bíblico la lectura de los profetas, no se sintieran aburridos. Porque cuando nosotros leemos los profetas de Isaías hasta Malaquías, en la Biblia nos resulta poco tedioso, eso es todo el mensaje. Estos hombres que fue de una de las categorías que Dios escogió para revelar su voluntad y sus proyectos, escribieron cosas, como hemos visto aquí, que ahora mismo se están cumpliendo. No podemos desechar, no debiéramos desechar esa parte del Antiguo Testamento, profetas mayores y menores, como cosas de segunda importancia. Allí hay cosas escritas, reveladas por Dios: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, Zacarías, Ageo. Todos ellos escribieron cosas reveladas por Dios que ahora mismo tienen que ver con nosotros. No conocer eso es estar a expensas de ser engañados por todas estas doctrinas. Es importante que estemos empapados, es importante que podamos conocer esto que está escrito y verlo a la luz de la historia, para estar apercibidos como las vírgenes prudentes, que cuando llegó el esposo y estaban preparadas. Él recibe la honra en mi deseo. Puestos en pie todos.